Gracias, Ezequiel. Amén. Solamente la guía y la dirección del Eterno. Un poquito más de volumen, así no esfuerzo tanto la voz, Ezequiel, por favor. Dale ganancia, más que todo ganancia al micrófono nada más. Un poco más. Ahí está mejor. Gracias. Pasa que cuando uno está con mucho tiempo se esfuerza mucho la voz y queda después mal. Bien, gracias al Eterno. Me imagino que habrán hecho las tareas. Era convocatoria para hoy día de que fuéramos compartiendo Bereshit 9. Así que en la medida que ustedes vayan queriendo aportar, simplemente tengan a mano el micrófono, por favor, y lo van habilitando, ¿no? Lo tienen habilitado, ahí lo dejan a mano, el micrófono, y vamos ahí habilitando cada uno lo que haya apartado, lo que haya preparado para este Bereshit 9, ¿no? Bien, vamos a comenzar el estudio de Génesis 9 o Bereshit. Acuérdense que vamos a ir usando palabras que de alguna manera son las que originalmente fueron usadas, o por lo menos en los tiempos donde caminó Yeshua, parte del arameo y parte del hebreo también. Vamos a hacer un resumen. Primeramente acá vamos a ver justamente que hablamos en el Bereshit 8, en el Shabbat pasado, entre algunas cosas que dijimos, entre tantas justamente, dijimos que habían anticipos proféticos ya en el relato de Bereshit, ¿no es cierto? Ya desde Bereshit, ¿no es cierto?, anuncia el porvenir o lo que ha de venir justamente. Entonces, dijimos que los tiempos, por ejemplo, cuando se reposó poco después en Shavuot, después del tiempo de Shavuot, justamente cuando Noah ve que las aguas comienzan a decaer, ¿qué es lo que aconteció? Se vieron las cimas de dos montes. ¿Se acuerdan que hablamos? El monte del Sinaí y el monte de Sión. El primer día del primer mes corresponde, ya vemos que correspondería por el cambio que se hizo después del séptimo día, porque ahí decía el séptimo día, pasó justamente del séptimo mes, pasó a ser el primer mes justamente. Entonces, en definitiva, es el primer mes el primer día del mes séptimo justamente. Se secaron aproximadamente en ese tiempo las aguas sobre la tierra y Noah quitó la cubierta del arca. Entonces, en este día se abre una puerta en el cielo año tras año para que haya un tiempo de gracia especial para arrepentimiento. Todo esto que estamos hablando ocurre, acuérdense, con un contexto profético. Es decir, las aguas reposaron, o el arca reposó, ¿cuándo? En un 17 de ese mes de Nisan, justamente, que correspondía en ese tiempo al séptimo mes, dice la palabra justamente. Entonces, acuérdense que es el tiempo de 17 de Abib, o Nisan, 17 de Abib, correspondería a ¿qué? Eso ya lo saben, al tiempo cuando Yeshua hace la resurrección. Entonces, ahí está relatado esa parte. Después, cuando baja las aguas, es otro tiempo. Y la cubierta del arca, justamente es abierta. Después, ya que vuelven las aves, vuelven con la ramita de olivo, todo eso, ¿se acuerdan que leíamos? Y bueno, y esta fecha, en este día, se abre la puerta también en el cielo. Proféticamente, en Yom Kippur se abrirá justamente una puerta en el cielo para que podamos entrar todos aquellos que hemos hecho su voluntad. Entonces, un día especial de arrepentimiento cuando llegamos a Yom Kippur, justamente coincide, que no es coincidencia, por eso lo hemos puesto acá, anticipos proféticos que ya están en el Bereshit, en el Génesis, de esas fechas, de esos acontecimientos, anuncian lo que ha de venir justamente. Bien, también decíamos lo siguiente, y construyó Noé un altar, ¿se acuerdan cuando ya él bajó, ya con el agua seca, ya cuando ya había tierra, ¿no es cierto? Bajó y construyó un altar, ¿no es cierto? Dice, cada uno tenemos, ¿se acuerdan que hablábamos? Que tenemos la responsabilidad de edificar un altar al Eterno, en un lugar de encuentro íntimo, ¿cierto? Entonces, todo eso que hacemos nosotros, o lo que hizo Noah, quiso, sacrificó, levantó un altar y sacrificó un animal, ¿cierto?, de los que eran, bueno, gratos, los que eran comibles de alguna manera, de limpios que se le llama, ¿no es cierto? Entonces, ese animal que de alguna manera que eran puros, en ese caso que eran puros, justamente eran animales puros, uno de cada especie fue sacrificado. Eso le sirvió a Noah, lo vio el Eterno como algo grato. Lo primero que hizo, levantar un altar y presentar sacrificio. Por eso es que nosotros decíamos, eso llevándolo a nuestras vidas justamente, que tenemos que, como dice acá, percibió Yahvé el aroma aplacador. No, y dice, allí no volveré, por lo tanto, a cortar de todo ser viviente como acabo de hacerlo, dice. Y entonces esto estaba profetizando acerca del sacrificio del cordero. De entre todos los animales sacrificó un cordero también, ¿no es cierto? Porque era un animal limpio. Entonces también estaba sacrificando en ese día justamente lo que iba a ocurrir en ese Yom Kippur, lo que va a ocurrir, lo que ocurrió justamente en un tiempo a través de Yeshua. Él se fue sacrificado también, y como sacrificio, como ofrenda, es hermoso, como mira también, como ofrenda justamente grata al Eterno, justamente
fue presentado y fue el sacrificio por nuestras vidas, justamente Yeshua. Ahora nosotros también tenemos que presentar ofrendas, justamente en todo tiempo, justamente, y es lo que nos convoca el Señor en tiempos de circunstancias. Yahweh, justamente, o sea, Noah estaba en un tiempo de circunstancias difícil porque estaba toda la tierra destruida, no había simplemente, o sea, sabía que había pasado por la inundación. No habían, ahí se autoriza justamente el comer carne, porque no había otra especie, no había todavía legumbres ni nada, justamente. Y él dice que todo lo que de alguna manera tenemos que hacer es aplacar la ira de Yahweh a través de que de levantar ofrendas. Nosotros cada día, cada uno levanta un altar en su casa, en un lugar apartado o en donde uno se encuentre, levanta un altar y presenta como ofrenda nuestras vidas. Cada uno de nosotros presentamos como holocausto lo aquello que nos esté costando, aquello que esté mal en nuestras vidas, ¿no? Bien, lo que hoy día nos convoca, eso fue un poco el repaso de lo que vimos en el Bereshit o Génesis 8 en el Shabbat pasado. Ahora en el Bereshit 9 empezamos a ver, vamos todos juntos, leemos todos juntos Bereshit 9 o Génesis 9. Y bendijo Elohim a Noach y a sus hijos, y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra. Y el temor a favor de vosotros sea sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, y en todo lo que se mueve sobre el suelo, y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Justamente esta bendición, que realmente es una bendición que está haciendo Yahweh en este momento, hizo que los 3 hijos de Noah pudieran reproducirse y ser los 3 padres. En realidad ya vamos a ver después al final tengo unas diapositivas donde pasa a ser a formar las 70 naciones iniciales que comenzaron a formar toda la tierra, justamente. Entonces esta bendición hizo que los 3 hijos de Noah pudieran reproducirse y ser los padres de todas las 3 principales, de las razas principales que existen en los hombres, justamente. Génesis 9:3. Todo lo que se mueve y tiene vida os será para alimento. Todo os lo doy como os di la hierba verde, decía justamente. Entonces, a partir de ahora, justamente se autoriza todo lo que tiene vida, pero vida, digamos, se autoriza a comer sin sangre, porque tiene vida, justamente. A partir de ahora el hombre tiene permiso para comer carne, ¿no? Bien. En Génesis 9:4, vamos todos juntos a leerlo. Perdón, acá es del 4 al 11 en realidad, no está aclarado acá. Vamos todos juntos. Pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comeréis, pues ciertamente demandaré vuestra sangre, así como vuestras vidas. La derramaré de mano de todo ser vivo, y de mano del hombre, y de mano de cualquier hermano suyo. Demandaré el alma del hombre. El que derrame sangre de hombre por los hombres, su sangre será derramada, porque a imagen de Elohim hizo él lo ha al hombre. Y vosotros, sed fructíferos y aumentad en número, reproducíos en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Elohim a Noach y a sus hijos que estaban con él, diciendo: he aquí, yo mismo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros, y con todo ser vivo que está con vosotros, con el ave, con el ganado, y con todo animal terrestre que está con vosotros, todos los que salieron del arca, todos los animales de la tierra. Estableceré pues mi pacto con vosotros. Ni será aniquilada ya más, no será aniquilada ya más ninguna carne por las aguas del diluvio, ni habrá ya diluvio para destruir la tierra. Acá está la promesa, después aparece justamente el arco iris, justamente. Él establece un pacto con el hombre, dice que nunca más será destruida por agua, justamente. Y no así será destruida por fuego, ya lo sabemos, ¿no? Bueno, de acá salen justamente 7 leyes fundamentales, justamente que esto es para todos los hijos de Noah, es decir, todos los hombres. Ningún ser humano tiene derecho a comer sangre, justamente. De este pacto, justamente con Noah y sus hijos, se sacan 7 leyes fundamentales para toda la raza humana. ¿Las 7 cuáles son? No idolatrar, justamente, no blasfemar ni mentir, no matar, no fornicar, no hurtar, no comer de un animal vivo o sangre, ¿no es cierto? Establecer cortes de justicia. Todo eso, esas 7 justamente leyes fundamentales están saliendo de ese texto justamente que acabamos, de esa parte justamente, o de ese pacto que Noah hace con sus hijos, y justamente ya sabemos la idolatrar, que después pasa a ser justamente muchos años después, casi 1500 años después, establecido, escrito en tablas de piedra. ¿Qué convocamos justamente en Shavuot hace poquito? ¿Qué decíamos? ¿Qué fue entregada? Ese resumen de las leyes, justamente la Torá fue escrita posteriormente, pero hace un resumen en tablas, esas 10 palabras que él emite, en donde justamente la idolatría ocupaba un lugar
primordial. La idolatría es uno de los primeros lugares que ocupa. No tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Y bueno, y sigue hablando justamente. No blasfemar ni mentir, lo vemos también está dentro de esos 10 mandamientos, o de esas 10 palabras justamente. No matar, también están allí. No fornicar, justamente, también está, son tremendos esos pecados. No hurtar, también está en esos 10, resumen de las 10 palabras que él emite justamente. No comer de un animal vivo, bueno, esa parte no está en los 10 justamente palabras, pero está establecida como una de esas 7 leyes fundamentales que de tanto se habla, ¿no? Sabemos que la sangre, ¿por qué no se puede comer? Porque en la sangre hay vida, la nefesh justamente, por eso que él da sobre, bueno, por supuesto, en el hombre queda la nefesh hayá, pero en los animales que existe, la nefesh, digamos, eso que le da vida justamente. ¿Y en dónde está eso? En la sangre, por eso que sangre no ha de comerse justamente. Tampoco de un animal vivo, por supuesto. Veo que hay muchas veces, José Sánchez hace un comentario que no sé en qué parte no sé si de la India, oriental, creo que de la India, ¿no? Dice que hay un video inclusive, la verdad que no lo vería, pero eso. Hay una mesa redonda, ¿no es cierto? Que los sentamos todos, ¿no? Y bueno, no, se sientan todos, ¿no? Alrededor de la mesa. Y bueno, allá le dicen a los monos, le dicen chango. Y al monito lo ponen, hay un hueco que entra a la cabeza, ¿no? Y ahí ellos le cortan acá, ¿viste? La tapa y ellos comen la cabeza del mono, le comen el cerebro, todo eso, y los matan así. En realidad, por eso les digo que, aunque parezca decir como un animal vivo, o sea, ¿por qué ese relato lo pone, también lo comenta José Sánchez? Porque hay lugares, nosotros estamos de poder experimentar algo así, lógicamente, si Dios nos libre, ¿no? Pero hay lugares de que hacen algo así, o sea, el animal vivo, justamente, ¿no? Eso está son restaurantes, o sea, viene el mozo, lo comenta, yo no lo he visto, pero lo comentan que es así, viene el mozo, está la cabeza del monito allí justamente, es como que rebana la cabeza, la rebana el seso justamente, queda expuesto el seso, y comen el seso del animal vivo. O sea, es tremendo, yo ni vería los videos, ¿no? De eso que hacen, ¿no? Bueno, sí he visto videos cómo comen a veces, comen insectos y todo ese tipo de cosas. Bueno, más cercano acá, en las playas acá de Chile mismo. ¿Cómo se come cómo se llama? La ostra, es el que se abre y se echa limón y se come viva. Lo que han estado hace poco en Chile, en la almeja, el mejillón. Ajá. Entonces, no se lo come vivo, es vivo. Se le echa limón nada más y todavía el animal está vivo y te lo estás comiendo. Yo no lo como, pero de todas maneras, en algún momento quizá, no recuerdo, pero seguramente lo haya comido, ¿no? Entonces, eso no debemos hacerlo, más allá de que ahí está vivo, tampoco podemos comer justamente de los animales que son costreros del mar, como en este caso los que son, ¿cómo se llama esto? Bueno, sí, todo lo que son mariscos, justamente, no sé el nombre, gracias. Todo lo que son mariscos también está prohibido comer, no son animales limpios. Pero independientemente de cómo se come, a eso lo tenemos cercano. Eso del mono es una cosa extrema que realmente en algunos lados se hace. Y en otros lugares comen insectos, así justamente como se come la ostra acá en Chile, se come justamente animales vivos, justamente. Establecer, ¿no? Entonces dice, no comer de un animal vivo o la sangre, ya sabemos la sangre acá cómo se come. Acá en esta zona sabemos que lo que tiene en campo, en las morcillas, está completamente hecha con sangre de animal. Entonces también no debe de comerse justamente. Bien. Fornicar. Compartamos, hermana, así se escucha, justamente. Esa es la idea, que compartamos entre todos y que se quede grabado. Fornicar es cuando, por ejemplo, ya se ha hecho el contrato matrimonial, ¿no es cierto? Y la mujer se llega al hombre o a otro hombre antes del casamiento, cuando ya se ha hecho el contrato. Y después está la otra parte, porque hay dos formas. Adulterio y fornicación. Claro, adulterio y fornicación son dos cosas diferentes, decía, porque la primera, fornicación, es cuando está hecho el contrato matrimonial, pero todavía no se ha casado la pareja, ¿no es cierto? Entonces ahí está la parte de fornicar. Y después está la otra parte de cuando ya la pareja está casada. Exactamente. Es importante lo que acaba de decir la hermana, en este caso, la diferencia entre fornicación y la diferencia de justamente, ¿cómo se llama? Adulterio, justamente. Bueno,
Esos son puntos que de alguna manera se van a ir ampliando después, que es otro tema, pero acá se establece 7 leyes fundamentales, que son las famosas 7 leyes de Noah, justamente, a las cuales muchas veces hace referencia, que por lo menos cuando comienza a transitarse justamente en los caminos de Yahweh, la persona que es convocada, que es llamada, mínimo están estas 7 leyes de Noah justamente para que la persona comience a transitar. Después se le enseñará, se le transmitirá todo lo que ha de hacerse que al Señor no le agrada, justamente, que bueno, es conforme a la famosa ley, la ley de Yahweh que está escrita en su Torá, que no caducará, como dice Yahshua justamente, y Mateo, quedó expresado en Mateo 5, del 17 al 21, y expresa claramente que él no vino, Yahshua no vino a cancelar, a abrogar, a dejar de lado nada de lo que está en la ley. Pero esto es parte fundamental, así como las 10 mandamientos, los 10 instrucciones, las 10 palabras que fueron expresadas y escritas justamente en piedra por 2 veces. Recuérdense que la primera oportunidad que baja de una manera del monte de Sion, justamente, del monte de, perdón, de Sion, no, del monte, ay, se me fue el nombre, donde baja con las piedras. Del Sinaí, perdón, gracias, estoy dormido hoy día. En el monte del Sinaí, justamente, son rotas las tablas cuando encuentra el becerro de oro, toda esa idolatría que estaba allí. Después que son rotas las tablas, que pasan justamente 3000 por la espada a través de la tribu de Leví, por ese acto de tremendo de idolatría allí. Después vuelve 40 días más al monte del Sinaí, justamente, y después baja nuevamente con otras 2 piedras, establecía nuevamente el pacto. Ahí es donde se comienza o se establece la ketubá, el contrato con la novia que somos nosotros, la calá, y de alguna manera ya pronto se consumará ese matrimonio cuando él venga y establezca justamente ya después de su juicio y tome a su iglesia que somos nosotros, la calá. Bien, otro punto, otro avance justamente en Bereshit 9 del 2 al 16. Me acompañan y lo leemos juntos. Y dijo Elohim: esta es la señal del pacto que os doy entre yo y vosotros, y entre todo ser viviente que está con vosotros por generaciones perpetuas. He puesto mi arco en la nube, y será por señal del pacto entre yo y la tierra. Pues sucederá que cuando yo cubra con una nube la tierra, entonces aparecerá el arco en la nube. Y me acordaré de mi pacto entre yo y vosotros, y entre todo ser viviente de toda carne, y no habrá más aguas de diluvio para destruir a todo ser vivo. Estará pues el arco en la nube, y lo miraré para recordar el pacto eterno entre Elohim y entre toda alma viviente de toda carne que está sobre la tierra. Bueno, acá aparece ya escrito lo que está justamente del famoso arco iris, justamente, que aparece allí un pacto, ¿no? Qué hermoso que es cuando vemos esos días. Yo hace mucho no veo un arco iris, ¿no? Pero no sé, bueno, acá llueve poco Mendoza, ¿no? Pero realmente por ahí cuando se dan esas circunstancias, Mendoza es un clima muy seco, así que es difícil de ver arco iris. Bueno, pero recuerdo que las últimas veces que pude visualizar un arco iris, cómo es la magnificencia del Eterno que cubre toda la tierra, todo lo que podemos alcanzar a ver nuestra vista con esa señal del pacto que dice que Él hace, y recuerda cada vez que vemos justamente esa señal, nos recuerda a los que conocemos el texto bíblico de que Él nunca más juiciará o enjuiciará a la tierra o al hombre, a la humanidad, con un agua, con un diluvio, justamente como lo hizo en ese tiempo. Bien, otra vez, este pacto fue hecho con Noah y sus hijos por todas las generaciones futuras junto con la tierra. Cuando decía mi arco, justamente, es la señal del pacto, que el arco iris, que es lo que acabamos de decir, que en la tierra aparece solo como una mitad, nada más. No es que aparece el arco completo rodeando la tierra, pero nosotros alcanzamos a ver, digamos, lo que la plenitud tenemos, ¿no? Alrededor del trono celestial está el arco del Eterno, y allí se ve entero. Eso de alguna manera estimamos que así lo es. Vemos que dice Ezequiel 1.28 y Apocalipsis o Revelaciones 4.3, dice: a semejanza del arco que suele aparecer en la nube en día de lluvia, así era la apariencia de la refulgencia alrededor de él. Tal fue la visión de la apariencia de la gloria de Yahweh. Cuando la vi, caí rostro en tierra. Entonces oí una voz que hablaba. Y ahí sigue hablando justamente Ezequiel. Pero acá, ¿por qué lo pongo acá? Para saber que esto que vemos nosotros, una parte del arco iris, dice Ezequiel, a través de la profecía, dice que el arco salía y aparecía la nube, estaba rodeando todo el entorno. O sea que ahí entendemos que el arco celestial, porque todo lo que aparece en lo natural también se mueve en lo espiritual, justamente. Dice que la apariencia, dice que así era la apariencia de la refulgencia alrededor de él,
Tal fue la visión de la apariencia de la gloria de Yahweh. Cuando la vi, caí rostro en tierra. Y en Apocalipsis o Revelaciones 4.3 dice, y el que estaba sentado era semejante en su aspecto a una piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, ¿no? Semejante en su aspecto como a una esmeralda. Alrededor de todo el trono el arco iris estaba alrededor de ¿quién? De Yahweh, de su presencia. ¿No es cierto? Es el rey, justamente, el soberano, y él estaba justamente rodeado con un aspecto justamente como de arco iris, justamente, semejante en su aspecto como a una esmeralda. Es decir, otro que está allí, ¿quién está hablando allí en Revelaciones? ¿Quién es el que transmite la voz justamente a ese Juan que está en las islas de Patmos cuando fue escrito, ¿no? ¿Quién es? Ayúdame. Yahshua. Cuando comienza el libro de Revelaciones, él se presenta ante Juan y le dice, escribe todo lo que te mostraré. Y es como que él sale de ese lugar de la isla de Patmos y sobrenaturalmente es trasladado a lugares que nunca nosotros podremos ver sobre la tierra, solamente lo podremos ver si el Señor nos permite justamente en el tiempo justamente venidero, nos mostrará eso que aconteció, que le mostró justamente a Yohanan, a Juan, en el revelador, y está plasmado en Apocalipsis 4.3. Y dice que alrededor del trono había un arco iris, justamente semejante a su aspecto de una esmeralda. Qué hermoso, ¿no? Bueno, todo esto ¿cómo lo vamos poniendo? Porque por ahí nosotros decimos cosas, señal de pacto, dice, vemos la mitad del pacto del arco iris justamente, y por ahí decimos, y bueno, pero en realidad cubre toda la tierra y cubre el cielo, justamente el entorno celestial. Y así es, está escrito también. Todo lo que vamos a ir viendo está todo escrito, no es justamente, bueno, por ahí hay parte que uno no, o los maestros, los moreas hacen conjeturas, pero generalmente las dudas o las respuestas a cosas que están en la escritura misma. Solamente que hay que buscarla. Es como la cartera de una mujer, ¿no? Dice, yo sé que está ahí, pero está, hay de todo. O no es así, mis hermanas. Hay de todo, pero allí en algún momento lo vamos a encontrar. La mujer no sé cómo hace, mete así la mano, acá está. Pero bueno, pero está, entre todo eso está, ¿no es cierto? Y bueno, vemos. Mientras se siga viendo el arco iris en las nubes, este aspecto seguirá vigente. Como hay 7 colores en el arco, así hay 7 leyes principales en este pacto. Vio que vimos 7 leyes. Hay 7 leyes, saben que los colores que conocemos se componen de una paleta que son de 7 colores básicos. No sé si alguien estudió algo de pintura acá. No, bueno. Pero las combinaciones de los colores que conocemos, los colores básicos son 7. Justamente, y de allí se saca toda la gama de paletas que entonces han visto a uno que ha trabajado con Power, bueno, con algún Jesús, usted que ha trabajado con el programa este, ¿cómo se llama? Para dibujo, el Photoshop, justamente. Usted cuando quiere hacer por ahí una paleta de colores, se abre una paleta, cubre toda la pantalla de paleta de colores, es tremenda, pero son 7 los colores básicos. Después viene la combinación de todos ellos justamente que empiezan a formarse esa paleta de colores que son 1000, no sé cuánto es la combinación, es tremenda. Entonces, 7 justamente, fueron 7 las leyes fundamentales también. Justamente el 7 es un número divino, es un número justamente que el Señor ha establecido no solamente para el pacto semanal, para muchas cosas el 7 justamente está establecido. 7 fiestas solemnes también los hay. Es más, hasta en la física, el pH neutro, el que le da el equilibrio, ¿cuál es? El 7. Cuando dice tengo una solución básica más de 7, una solución alcalina menos de 7. Así se mide el pH justamente en los que conocen química, justamente. Dice, o en los que conocen comida también. Dice, está muy alcalino, está muy, ¿cómo se dice? Muy ácido, ¿no? Entonces, creo que la medición neutra justamente es el 7. Fíjese qué casualidad, ¿no? No es casualidad. Justamente, todo está referido, aunque muchos no saben. Dicen, ¿pero por qué usaron el 7? Bueno, ahí sabemos, son números bíblicos, son números que el Señor establece justamente como perpetuidad, ¿no? Génesis 9:17, leamos juntos. Y dijo Elohim a Noah, esta es la señal del pacto que he establecido entre yo y toda la carne que está sobre la tierra. Nuevamente, en este texto aparece la palabra pacto 7 veces, 7 otra vez justamente. La palabra carne, 6 veces, y la palabra tierra 10 veces. Bueno, como para poner lo que estaba. En el Génesis 18, o 9:18. Vamos juntos. Y los hijos de Noah que salieron del arca fueron Shem, Ham y Jafet. Y Ham fue el padre de Canaán. Vamos a ver algo con todo esto, qué es lo que sucede, ¿no? Canaán fue el primer nieto de Noah, justamente. Los nietos también son llamados hijos en las escrituras. Bueno, acá va a aparecer un tema bastante, no sé si alguien escuchó la enseñanza de Joseph Sánchez, por ejemplo, o alguna otra enseñanza de Génesis 9, no, con respecto a este tema.
pero bueno, que me gustaría que compartáramos, vamos a compartir algunas cosas interesantes en este punto, ¿no? Un descendiente más lejano también es llamado hijo, por eso el Mesías es llamado Ben David, hijo de David, justamente, por ser de la casa de David, ¿no? Vamos a volver ya enseguida a esta parte, a la parte justamente de Canaán. Bien. Génesis 9:19. Estos tres fueron los hijos de Noach y de ellos se pobló toda la tierra. Acá me recordé que al final tenemos una tabla interesante de todo esto. Todos los hombres de la tierra vienen de estos tres hijos de Noach, justamente. Y en el versículo 20 y 21 dice, y Noach comenzó a ser un maestro en la tierra y plantó una viña y bebió el vino y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Por eso cuando compartí el otro día en la mesa de Shavuot, Jesús ya había preparado ¿cómo se dice? Una bebida a través de la fermentación de maíz, era, ¿no? De maíz colorado. Y decía, no me vaya a pasar como a Noah. Él sabía de esto, justamente, de lo que pasó a Noah cuando hizo la fermentación de ese viñedo nuevo, justamente. ¿Qué aconteció allí? Que algo, bueno, ya lo vamos a ver. ¿Qué pasó? Se embriagó. Ahora se embriagó y dice, ¿cómo? ¿Qué pasó allí? Lógicamente que él había plantado, para plantar, acuérdense que cuando hubo el diluvio se perdió toda... Ahora, ¿cómo hacen para plantar justamente viñedo? Como partir una cepa, la volvés a injertar o plantar, bueno... Exactamente. Previendo, ¿no?, a que el diluvio estaba y que sabía que ya venía después de la muerte de Matusalén. Exactamente. Él se llevó plantines, justamente, como hacemos ahora, como conocen los que están ahora. ¿Qué hacen? Ponen un plantín, saca un tallo, ¿qué tallo se llama? Un tallo, ¿no es cierto? Se aparta justamente en una maceta, como conocemos acá. Y bueno, y eso vos lo podés tener mucho tiempo y después, si vos lo plantás, después va a salir justamente una viña, una vid, justamente. Y eso fue lo que pasó. Ahora, ¿qué pasó aquí? Acá hay algo interesante. Entonces sabíamos que el mundo que conocemos después del diluvio es muy distinto al mundo que existía antes del diluvio. Antes del diluvio, acuérdense que había un ambiente que rodeaba toda la tierra, agua por arriba, agua por debajo de la tierra también. Bueno, esto no la veían, pero estaba todo lo que rodeaba la tierra. Entonces había como una especie de invernadero, por decirlo así, donde los rayos destructivos de la atmósfera, del sol, justamente, sobre todo, no traía, digamos, no avanzaba sobre los hombres, sobre todas las cosas que de alguna manera estaban sobre la tierra, crecían enormemente. Eran distintas las condiciones que se daban antes del diluvio que después del diluvio. De hecho, sabemos que los gigantes estuvieron en ese tiempo, bueno, todo ese tipo de cosas, que la gente que vivía muchísimos años, o sea, Matusalén vivió 969 años, ¿no es cierto? Noah vivió 930 años, o sea, realmente ahí tenemos una tablita de todos los años que vivieron justamente todos estos personajes que están expresados allí. Ahora, lo que voy, la condición cambió. Entonces él hacía vino anteriormente, seguramente, si había viña, hacía vino o jugo de uva fermentado, que pasa a ser vino, ¿no es cierto? Y bueno, y sabría tomar lo correspondiente para no embriagarse. Cuando hace el vino, de ese nuevo vino, evidentemente, seguramente que lo siguió haciendo igual que lo venía haciendo antes. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es? Que se le pasó la mano, evidentemente. Los grados de alcohol que tenía, lo que ahora le llamamos grado de alcohol y se miden, en su tiempo no se medía, o sea, no tenían forma de hacerlo. Y lo que a ojo pasó a hacer antes, que tomaban 2 vasitos y era ponerle así un jugo de uva, por decirlo de alguna manera, acá se tomó 2 vasitos y era grapa pura, por decirlo así, ¿no? Y se embriagó el hombre y los que estaban alrededor y los que estaban junto con él también, evidentemente. No lo dice acá, pero por los hechos que acontecieron también los vemos que fue así. Y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda, justamente. Probablemente el proceso de fermentación es lo que estamos diciendo. Fue algo nuevo para partir del diluvio. No sabía lo que había pasado con el jugo de uva. Su borrachera no fue por causa de su descuido, sino de una falta de conocimiento y experiencia del cambio de los elementos naturales en la nueva situación que tocaba vivir. Es lo que acabamos de decir. El hebreo muestra una forma femenina cuando habla de la dueña de la tienda de la cual Noach se desnudó. Obviamente no estaba en su propia tienda, sino en la tienda de su esposa, porque lo está diciendo de la tienda porque ellos en su tiempo compartían compartimientos distintos, ¿no? Entonces en el caso no es como ahora que compartimos el mismo lecho justamente marital. Entonces dice, obviamente no estaba en su propia tienda, sino en la tienda de su esposa, justamente. Su borrachera no le permitió tener una relación sexual con su esposa, de eso
de esto se ha sacado la halajá, la enseñanza, el caminar justamente de que está prohibido tener relaciones entre esposos si los dos no están en su juicio cabal. Esto, bueno, es una cosa que después lo podemos hablar en el caso del matrimonio justamente. Bien, en el 9:22 justamente, ¿qué dice? Y Ham, leamos todos juntos, Ham, padre de Canaán, fíjese que aclara acá, padre de Canaán, Ham, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Esto es importante que vayan prestando atención. Como el mismo justamente texto va diciendo qué es lo que va pasando. Y Ham, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus 2 hermanos que estaban afuera. Bien. Bueno, acá me ha puesto un rebelde, siempre busca la manera de denunciar los errores de su autoridad y así pierde su bendición. Bueno, en lugar de cubrir las faltas de su padre, Ham las difundió. Aquí es mencionado Canaán. Esto indica que él tenía que ver con el asunto. Bien, después vamos a avanzar sobre esa parte. Acá hay algo que se me ha quedado colgado, pero ya, si no está puesto más adelante lo voy a traer directamente, lo voy a expresar. Bien, en el Génesis 9:23, entonces Sem y Jafet tomaron el manto y se lo pusieron ambos sobre el hombro y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Sus rostros estaban vueltos hacia atrás y no vieron la desnudez de su padre. Fíjense esa palabra, desnudez de su padre, desnudez de su padre. Ya vamos a ver de qué se trata todo eso. Acá lo he puesto. Bien. En el hebreo el verbo está en singular, tomó. Esto nos enseña que fue Shem el que tomó la iniciativa para honrar a su padre y cubrir su desnudez. Acá hay algo que quiero mostrarles. ¿Qué es ver la desnudez de su padre? Que lo compartía esta semana justamente con unos hermanos. ¿Cómo hacemos para ver la palabra esta que dice desnudez de su padre? Me acuerdo cuando estudié esto hace varios años atrás, que lo compartimos en la, donde ahora está nuestro hermano, ¿cómo se llama? Francisco Camisay. Compartí por primera vez este estudio y en ese tiempo justamente, ellos tenían justamente aquí a mi padre, el cual, bueno, había pasado venía de transitar por un ACV y bueno, se necesitaba tener contacto con él, lavarlo, higienizarlo, o sea, ver la desnudez, si le vamos a decir la desnudez física, digámosle así. Entonces, cuando en su momento leía justamente este texto, justamente, y que como consecuencia de la desnudez de su padre, todo esto que sale acá, y después es maldecido el hijo, Canaán, entonces, como que en un primer momento uno dice, ¿cómo? Entonces estoy maldecido, o sea, eso es lo que uno pensaría porque está bien leyendo así como dice acá, sin entendimiento mayor, el ver la desnudez de su padre es una maldición. Entonces, ¿pero cómo hace entonces? Si realmente es un mandato cuidar a nuestros padres, acá hay algo raro. Si realmente el Señor nos instruye que debemos de cuidar, honra a tu padre, a tu madre, cuidar de ellos en la enfermedad, entonces, ¿y cómo hace? O sea, ¿cómo hace? O sea, hay algo que no va. Entonces, bueno, ahí apareció justamente en ese tiempo. ¿Cómo que el Señor es misericordioso, no? Justamente en ese tiempo me acuerdo que el hermano Francisco me encarga en ese tiempo, cuando compartíamos con ellos el estudio de este tema. Digo, casualmente no fue casual. Fue justamente que yo necesitaba esto que venía a luz en ese momento que no conocía justamente. Cuando ¿qué leemos justamente en Levítico 18, 6 al 8, por ejemplo. Fíjense qué atención, qué interesante que es esto. Dice en Levítico 18, ningún varón se acercará a pariente próxima para descubrir su desnudez. Ya vamos viendo que algo que descubrir su desnudez. ¿Ve? Vamos viendo. Yahweh está hablando. Dice en el 7, no descubrirás la desnudez de tu padre. Wow, acá está. No descubrirás la desnudez de tu padre, ni la desnudez de tu madre. Es tu madre. No descubrirás su desnudez. No descubrirás la desnudez de tu mujer. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre. Es la desnudez de tu padre. ¿Lo leemos de vuelta? Mire, no descubrirás la desnudez de tu mujer, de la mujer de tu padre. ¿No es cierto? Es la desnudez de tu padre. ¿Se dan cuenta que acá está la respuesta? ¿No es cierto? Bien. Cubrieron la desnudez de su padre. Sus rostros estaban envueltos. Bueno, esto ya está bien. Entonces, cuando dice acá, ¿qué pasó allí? ¿Qué deducimos que pasó acá? Que en definitiva, este varón, hijo de Noah, tuvo relación con la esposa de Noah, que es su madre en definitiva. Entonces, eso es lo que aconteció cuando le dice, no, o sea, que vio o cubrió la desnudez de su padre. Estaba allí.
Acuérdense del contexto, no es que estamos hablando de una familia rara, por decirlo así, en el contexto de hoy día. Venían de una situación en la cual se muestra que habían estado en embriaguez por el fruto de la vid que pasó y se encuentran en esta situación. Veamos qué pasa justamente, vayamos a este contexto viéndolo. ¿Qué pasa después? Justamente, al despertar de su embriaguez, Noah supo lo que le había hecho su hijo menor. Supo lo que le había hecho su hijo menor. O sea, van viendo que ahora con este contexto lo que está pasando. No está diciendo que, como dice, lo vio desnudo y se fue para afuera para no mirarlo. Si vamos al caso, decir, ¿cómo? Si realmente lo que hizo, vamos a decir, y lo que hizo fue le cubrió. Pero ¿cómo? Supo, justamente, supo lo que había hecho su hijo menor. Y dijo, maldito sea Canaán. ¿Cómo? Por cubrirlo, maldice el nieto, Canaán, que es el hijo justamente de este varón. ¿Cómo puede ser? Maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Entonces se dan cuenta que ahora va cerrando. ¿Por qué Noah maldice a su nieto? Porque era fruto de ilegítimo, digamos así, justamente, lamentablemente. Así. Por eso que él dice acá, justamente, supo lo que había hecho su hijo menor. ¿Se dan cuenta? Esto que no se enseña normalmente así como lo estamos enseñando ahora. Justamente se enseña lo literal. El pasaje, lo que aparte que está en la parte alta, dice, vio la desnudez de su padre, se retiraron, ¿cuánta más enseñanza? A mí me trajo refrigerio mi alma justamente en su tiempo cuando lo entendí tal cual como lo estoy enseñando ahora, lo estoy transmitiendo ahora. Algunos lo saben ya, pero de alguna manera a mí me trajo refrigerio y dije, wow, gracias Señor, porque ha traído refrigerio a mi alma, porque yo ahora puedo estar con mi padre tranquilamente, con el tema de higiene y todo lo que de una manera uno tiene que hacer para cumplir lo que debe hacer cuando uno está con el padre en esas circunstancias, ¿no es cierto? Entonces, fíjense lo que aconteció, maldice al nieto, que el hijo menor de Noah fue Canaán, justamente, de ahí salen toda la tierra esa de Canaán, ¿quiénes son Canaán? Ya vamos a ir viendo. La Torá no dice lo que había hecho, bueno, está bien, pero lo estamos, en base a esto, que vimos, por eso lo puse acá, justamente, en base a esto del Levítico de 18, del 6 al 8, y hay otros textos más, pero puse este justamente para poder ver que la misma palabra, la Torá, te responde justamente lo que a una apariencia puede ser duda. Porque en base a esto, hay otros que piensan otras cosas. Yo lo puse inclusive. Hay otros que piensan otras cosas que de lo que pasó allí. Y lo vamos a ver también. Pero bueno, nosotros sabemos que tenemos que regirnos por lo que está escrito, por lo que justamente el Señor nos marca. Bien, Canaán es el fruto contaminado de una semilla sembrada en la viña de Noah, justamente. Lamentablemente es así. Eso fue lo que ocurrió, por eso lo maldice. Algunos dicen que es otra cosa. Lo he puesto porque he leído comentarios justamente, he leído y escuchado las dos cosas. Comentarios que dicen que este hombre lo castró a su abuelo, justamente. Otros dicen que cometió otro acto perverso, de ahí algunos toman de allí, que ahí comenzó la homosexualidad. Hay muchas conjeturas así, tomadas así media con pinzas, ¿vio? Que dicen que ahí empezó, bueno, toda esa historia justamente, bueno. Pero realmente nosotros estamos viendo que nos tenemos que referir a la escritura, a lo que está escrito justamente, y ahí vemos muchas cosas. Los hijos de Canaán fueron los fundadores de las ciudades de Sodoma y Gomorra, o sea, de Sodom, de Amorra, eso que llaman Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó después allí? Perversión total. Por eso justamente que todas estas cosas tienen, cuando uno sabe de quién eran los descendientes de los de Sodoma, de los hijos de Canaán. ¿Y cuál fue la profecía? Dice justamente, maldito sea Canaán. Allí está, maldito sea Canaán. Fue una profecía de un varón Shadik justamente, que fue Noah, que halló gracia entre los ojos del Eterno. Entonces se cumplió lo que justamente Noah que estaba diciendo con respecto a su nieto justamente. De ahí vienen, como decimos, la descendencia justamente. Bueno, los hijos de Canaán fueron los fundadores de la ciudad de Sodoma y Gomorra, que fueron juzgados por sus actos de homosexualidad justamente. Bien, Noah vio proféticamente lo que los descendientes de Canaán iban a hacer y por eso maldijo al que tenía ese comportamiento. Bueno, de todas maneras, si ellos se arrepentían justamente, hubiera habido, dice, hallaré un justo en ese tiempo. ¿Se acuerdan qué pasó allí? Que fue contando hacia atrás y no halló justamente, y bueno, y vino el juicio justamente a Sodoma y Gomorra, justamente, no halló justamente justos en ese lugar. Bueno, otros pecados sexuales, bueno, también aparecen
en los descendientes que cometerían, y están escritos justamente en Levítico 18. Eso que puse yo acá en la parte, esta primera parte continúa otra serie de tantas cosas justamente ilícitas que no son permitidas justamente. Y si lo leen después de Levítico 18 van a encontrar todas las cosas justamente que extraje solamente las que tenían que ver con este tema que desnudez de su padre. Entonces, quedó claro ese tema, si no lo volvemos un poco atrás a lo que decía, ¿no? Y que está clarito ahí cuando dice qué es la desnudez de su padre. Justamente, es allegarse a la madre, concretamente. Bien, Génesis 9 del 26 al 27 que dice, dijo también, bendito sea Yahweh, el Elohim de Shem, y sea Canaán su siervo, ensanche Elohim a Jefet, y habite en las tiendas de Shem, y sea Canaán su siervo. Acá lo vuelve a decir, no, lo ratifica la maldición que ya estaba dada justamente, y bendice justamente a Shem. Fíjate que acá Elohim de Shem también lo bendice. Las palabras de este padre, de un padre, tienen un poder enorme sobre el futuro de sus hijos. Estas palabras que Noah pronunció sobre sus hijos marcarían el futuro de toda la historia humana. Por eso es que es importante cuando nosotros en el comienzo, en la apertura del Shabbat, bendecimos a nuestros hijos. Y bueno, y toda la comunidad israelita, judía, lo hace también en cada Shabbat. Bueno, algo que vamos a tener que incorporar y vamos a ir incorporando, vamos a ver cómo hacemos en el Seder del Shabbat, es bendecir a los niños también, ¿no es cierto? Que los padres bendigan a sus hijos, directamente. No alguien que esté ahí directamente, sino que directamente pasen los niños, pasen los padres y se haga la bendición sobre, así como se ha hecho en la apertura del Shabbat, se haga la bendición sobre los niños justamente. Es muy importante porque estamos viendo el poder que tiene la bendición de un padre para con sus hijos. Nosotros estamos profetizando a través de una bendición, no nosotros, el Eterno a través de nosotros, como Cohen, que somos Cohen, cada varón, cada padre, sobre sus hijos, ¿no? Eso es importante. Bien, el pueblo de Israel descendiente de Shem, por eso justamente los shemitas, justamente por eso el semita que dice antisemitismo, los semitas, ¿de dónde viene? ¿Quién es el que va contra los semitas? De eso ya viene ya desde Bereshit, desde antes, ¿no es cierto? El enemigo de las almas, aquel adversario, aquel que de alguna manera se manifestó a través de tomar a la serpiente, y desde ahí comenzó justamente toda la autoridad que el Eterno lamentablemente le tiene que conceder, porque el hombre le concedió ahí a Adán y a Javá, justamente le conceden la autoridad al enemigo de las almas por la transgresión que ellos hacen, tomar el fruto prohibido, y allí el enemigo de las almas justamente toma autoridad justamente de alguna manera porque se le es concedida, y a partir de ahí comienza justamente una persecución a los hijos, a la descendencia de la mujer justamente. Por eso que esto hasta hoy día lo tenemos. Bien, el pueblo de Israel descendiente de Shem llegó a ser el portador de la presencia del Eterno y el receptor y transmisor de la Torá. Los descendientes de Jefet, han sido los que más se ha extendido en la tierra. Esto lo vamos a ver en un gráfico enseguida. Ham, el padre de los de piel oscura, que serían toda la descendencia de esa línea de Ham, que va para la parte de África, Nigeria, toda esa zona de allí justamente, el padre de los de piel oscura no recibió ninguna bendición. Sin embargo, ya había sido bendecido por el Eterno, cuando vemos en el Génesis 9.1. La maldición no cayó sobre él, sino sobre su hijo primogénito, Canaán, justamente en este caso. Los descendientes de Canaán tuvieron que ser destruidos por los hijos de Israel después de su salida de Egipto, de Misraim. La razón fue que habían cometido toda clase de idolatría y perversión sexual, junto con derramamiento de mucha sangre inocente. Estos pecados causaron su aniquilación. Bien, cuando una persona se arrepiente de los pecados de sus antepasados y recibe la gracia dada del cielo, experimentará como la maldición se rompa sobre su vida. Esto, que de alguna manera está expresado acá, también lo he tratado de nuestro hermano, de que hay una asamblea en México, que ellos cuando, ¿cómo se llama? Se me ha ido el nombre, no es Colchada y bueno, este hombre, Celorio. Ellos hacen justamente, ellos hacen justamente un trabajo con cada uno que se va incorporando a la asamblea. Qué interesante, ¿no? Que es justamente una renuncia de todo lo que son pecados de antepasados. Y lo nombra ahí, yo no lo he visto, no pertenezco tampoco a la asamblea, pero he escuchado digamos, estudios donde hace mención de cada uno de los que van ingresando a la asamblea. Es como que se los aparta y se hace un momento digamos, de renuncia. Algunos van a llamar un exorcismo, si le queremos llamar así, pero no es así, sino que se renuncia a toda atadura de maldición, de pasado, de pecados de sus antepasados que atan a las personas
cuando llegan a una asamblea. O sea, los que llegan a una asamblea no llegan de alguna manera limpio, aunque parezcan limpios. Vienen con ataduras justamente de pecados de antepasados. Y si no se hace esa renuncia, justamente, eso sigue persistiendo. Como pasó, como vimos allí, la maldición de Noah sobre su nieto vino y la descendencia llegó hasta los tiempos justamente de Sodoma y Gomorra. Entonces, qué importante que nosotros hemos hecho en una oportunidad una renuncia de cada uno de nosotros, los que estábamos en ese día, una renuncia escrita, digamos así, escrita, bueno, pronunciada, renuncia a esto. Y conscientemente, si lo estamos declarando, estamos de alguna manera haciendo ese acto que de corazón lo estamos haciendo, renunciando a todo eso que nos estaba atando. Pero bueno, hay hermanos que en algunas asambleas que lo hacen ya más específico y de alguna manera se hace personalmente. Quizás eso tengamos que hacer quizás también en algún momento para que eso no contamine el lugar en donde están las personas que llegan con ataduras o digamos, maldiciones que vienen de pecados de sus antepasados. Que no tienen que ver a la persona, sino que tienen que ver sus antepasados. Bien, ¿qué decía acá? Esto pasó con la mujer canaíta, Rahab, que recibió a los espías de los hijos de Israel cuando estaban preparando la conquista de Jericó. Por su arrepentimiento, porque bueno, lógicamente ella se arrepiente después, Raquel o Rahab, por su arrepentimiento tuvo el honor de ser una de las madres del Mesías, justamente. Madre en el sentido antepasado, no madre directa, sino, o sea, en el hebraísmo se usa madre digamos, a la abuela o bisabuela, se le dice así, justamente. Por su arrepentimiento obtuvo el honor de ser una de las madres. Ver Mateo 1.5, ahí lo vemos justamente. Así vemos cómo la maldición fue rota. Hubo arrepentimiento, hubo confesión, ¿cierto? Y la maldición fue rota justamente. Bien, acá que tenemos que esto no avanza. ¿Qué pasó acá? Se me trabó. A ver, ¿qué pasó acá? ¿Vos lo puedes avanzar si quieres allá? No sé qué pasó, se me ha trabado. A ver, ni para atrás ni para adelante. A ver. Acá se me... acá habíamos llegado, ¿no? Sí. Acá, bien. Si comparamos el texto de este 5.32 con 11.10, vemos que Shem no era el primogénito de Noah. En el texto del 10, va un poquito más adelante, esto lo pongo ahora porque está un poquito más adelante, pero lo vemos en el texto de Génesis 10, dice, hay una ambigüedad en el hebreo. Podría significar tanto que Shem era el hermano mayor de Jefet o que Jefet era el hermano mayor. Ahora, si miramos el orden en que aparecen los hijos de Noah en la genealogía del capítulo 10, vemos que primero viene Jefet, luego Ham y finalmente Shem. Es probable que ese haya sido el orden de nacimiento de los tres justamente. Bien, y eso lo vamos a ver en una tablita enseguida. Ya tenemos una tablita de todo esto que estamos hablando. El Eterno cambió el orden de importancia de estos hijos y puso a Shem como el primero, porque de ahí viene justamente la descendencia, de ahí viene Abraham, justamente, y de ahí viene la descendencia de Israel, y de ahí vienen las 12 tribus de Israel, de ahí venimos nosotros también, en definitiva. Dice, el Eterno cambió el orden de importancia de estos hijos y puso a Shem como el primero, por ser el portador de las bendiciones y la promesa de simiente de la mujer, o sea, el Mesías justamente. Bien, acá vemos a Noah, y que de los tres hijos, acá están, los tres hijos de Noah, tenemos Shem, Cam y Jafet, ¿no es cierto? De Cam vienen todas esas descendencias hacia la zona Nigeria, africana, todo eso. De Jafet vienen todos los que son indoeuropeos. Ahora, la línea bendita, de alguna manera, por decirlo así, ¿cuál es? La línea de Shem. Por eso que él lo pone, eso es lo que estamos diciendo, lo pone como primero, digamos así, a pesar que, bueno, que estaría duda. Fíjense que el tema digamos, de los primogénitos, cómo muchas veces han cambiado los órdenes. ¿Han cambiado por qué? Porque muchas veces no importa el orden natural, sino que el que pasó a tomar la primogenitura, como aquel que perdió la primogenitura por un plato de frijoles, ¿qué dicen? Bueno, no me acuerdo cómo se llama, de lentejas, ¿no es cierto? Entonces, también, y sin embargo, no era el primogénito natural, pero lo perdió y pasó a tomar la primogenitura, otro varón. Acá pasa lo mismo, la toma Shem, justamente. Shem, justamente. De Shem, justamente, tenemos varios de las descendencias que tenemos de Shem, comenzando por la Faxag,
y llega a Taré, que era el padre justamente de Abraham, llega justamente de Abraham, de ahí tenemos la descendencia de Isaac y Jacob, y ahí tenemos los 12 hijos de Jacob, y bueno, y nos llega a nosotros justamente. Fíjense qué importante que tenemos, que desde ellos, ya vamos a ver una tablita enseguida, donde vemos que tenemos las 70 naciones justamente que salen de ellos, justamente. Acá vemos una tablita de la cronología de Noah a Jacob, ¿no ven? Acá tenemos los años justamente, Noah con los años que vivió, Shem, bueno, y acá tenemos todo. Acá vemos, por ejemplo, ¿dónde está Matusalén? Lo tenemos por acá, Matusalén, que vivió 900 y pico años, 960, no lo tenemos acá. Bueno, no importa. Bien, acá tenemos las 70 primeras naciones, justamente, lo que les quería mostrar. Las 70 naciones primordiales, le llaman ellos, o las 70 primeras naciones. Que veo que se dicen que se habló justamente cuando se entrega la Torá. Estamos hablando de la Torá, digamos, cuando Yahweh anuncia y habla, dice que lenguas de fuego salían y anunciaban como shofares que se escuchaban por las 70 naciones del mundo, ¿no es cierto? Que sobrenaturalmente se escuchó. Ahí están las 70 naciones justamente que se habla. De acá se saca la cuenta. Yo no tuve tiempo de hacer justamente la suma acá, justamente para llegar a las 70, ¿no? Pero acá acá podemos ir viendo justamente, digamos, 70 naciones, porque de cada una de estas personas, justamente de Jefet, de los hijos Gomer y Javán, justamente, de acá tenemos una descendencia, y de acá sale otra descendencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, de Jefet tenemos a Gomer, de Gomer vienen los Askenaz, Rifat, Togarmá. Veo que de Askenazí, acá, de esta zona es la zona rusa. ¿No han escuchado hablar de los judíos Askenazí? Estos son los Askenazí. Vienen de la línea de Jefet, de Gomer y de Askenaz. Entonces, que se establecen después del exilio de Israel, esa zona, algunos que fueron a parar justamente a la zona de Sefarad, donde más venimos nosotros, más directamente por la zona de Sefarad, que es España, Portugal y Francia, esa zona que es la Sefarad, justamente. Bueno, pero estos, los Askenazí, que son judíos que tienen un rito distinto, un seder distinto, un poco distinto a la forma de llevar los cultos que los sefardí, justamente. Los sefardí, justamente, que somos los más españoles, por decirlo así, justamente, son los que vienen de la zona esa de España. Bueno, después acá tenemos... Hay algunos que, por ejemplo, dicen, no vamos a comer esto porque se fermenta, y los otros están totalmente opuestos. Sí. Diferencias, exactamente. Son exactamente. Las diferencias en cuanto a los detalles de cómo se lleva adelante el ceder, ¿no es cierto? No hay diferencia en el fondo, sino diferencia de cómo se lleva adelante el ceder. Y bueno, ¿por qué? Porque justamente, fíjense de dónde vienen, o sea, ya vienen de distintos. Acá tenemos Jefet, Ham y Shem, los tres hijos de Noah. Fíjense, de los tres hijos, acá tenemos, acá en esta línea, tenemos los primeros descendientes de Noah, ¿no es cierto? Acá vemos justamente la línea que sigue, en esta línea, esta es la otra línea que sigue, así, ¿no? Vamos viendo las líneas que siguen, ¿ves? Pero llegamos acá, fíjense, empieza acá. Acá ya tenemos de Gomer, justamente tenemos una comunidad, o sea, una nación. De Askenazi, otra nación, y así, ¿ves? Acá de Javán, acá de Elisha, acá viene el nombre de Elisa, Elisha, acá está, Elisa. Elisha, tenés una nación que se llama Elisha, Tarshid, Kitim, Dotamim, Magog. Acá veo que cuando se habla mucho de Magog, que vendrán desde el oriente, ¿no? de Gomer, de Gog, de Magog. Acá está de Magog, vienen de la línea de Jefet, de Magog viene de la línea de Jefet, justamente. La línea de Jefet tiene que ver justamente con la ¿cómo se llama? El nombre de Jefet tiene que ver algo así como de expansión, no me acuerdo la forma, expansión. Después, bueno, Tubal, ¿no? Acá tienen Magog, Gomer, Tubal, Mesach, todos estos nombres que están acá en la profecía de Apocalipsis la van a ver cuando ustedes lean Revelaciones, que dicen vendrán de Gog, Magog, Tubal, Mesach, todas estas cosas, todos estos nombres, digo, porque son por el nombre, de ahí vienen de la línea de quién, de Jefet. Después si quieren les paso les imprimo esta tablita para que la tengan, no tuve tiempo de imprimirla. Porque está interesante justamente de dónde vienen las 70 naciones, cómo se forman las 70 naciones que hoy día, a partir de las 70 naciones, se creó todo, se expandió toda la humanidad, toda. Es impresionante. De acá viene, de los tres hombres, de los tres hijos, justamente, de Noah. Bueno, acá podemos ver de la otra línea de Ham. Ham sería algo así como caliente, Ham. Ham es el que tiene, bueno, el problema
de la línea que viene después de Canaán, ¿no? Ham, que fíjense que el nombre hasta el nombre lo muestra, ¿no? Ham sería, así como Jefet significa expansión, Ham tiene un nombre que de las raíces hebreas que es algo así como caliente, ¿no? Bueno, de ahí viene Cush, Put, de ahí viene justamente los de Egipto vienen de Cam. ¿Y qué pasó con Egipto? De Mirrayín. ¿Qué se dice? ¿Que es la cuna de qué? Del pecado, de la idolatría. Y fíjense, ¿de dónde viene los Mirrayín? De Ham. Del mismo justamente que tuvo relaciones justamente que de la viene Canaán. ¿Se dan cuenta cómo viene la descendencia? Cómo es importante conocer cuál es la ascendencia de un pueblo. Qué importante. ¿Cuáles son los progenitores? No es que sean malditos los que, digamos así, no que todo Egipto o los egipcios sean malditos, sino de que hay una ascendencia, digamos, de atrás que puede ser cortada, pero que está marcando una línea justamente. De Ham venían los de Mizrayim, justamente. Bueno, acá también vimos que de Ham venía Canaán, o sea, como línea primera, ¿no? Esta línea se interpreta así. De Ham, ¿qué viene? Viene justamente Put, viene Cush, pero viene también Canaán. Canaán fue el primogénito de Ham, pero lamentablemente de un fruto ilícito. Eso que tengan presente. Por eso que está puesto aparte acá, ¿ves? Es de un fruto ilícito Canaán. Y de Canaán, fíjense lo que viene. Vienen, bueno, Sidón, Het, Jebusí, Morri, los amorreos, Girgashi, Jiví, Arquí, Siní, Arbadí, Semarrí, Hamatí. Bueno, todos esos son descendencias justamente de la misma línea de Canaán. Después de los egipcios, Mizraim, justamente, Ludín, Anadín, Lehabín, Naftujim, Kafturim. Bueno, de ahí de Mizraim también, Patrushim, Kasluhim, y acá aparecen, ¿qué aparece acá? Palestinos. Fíjense la línea que tiene acá los palestinos. Fíjense, filisteos o los filisteos. ¿De qué línea viene? Subamos, de Ham. ¿Ven qué interesante cómo vamos hilando? ¿Cómo tiene relación? Enemigos acérrimos, palestinos, enemigos acérrimos del pueblo escogido de Yahweh. Justamente. ¿Y de aquí viene la primera? Una línea, esto podemos decir que está acá, es una línea maldita. Lamentablemente tenemos que decirlo así, es una línea maldita. Esta es una línea de Shem bendita. Y lo dice Noah es el que larga la maldición, Noah es el que larga la bendición. Y acá es una línea, digamos, neutra, es una línea de expansión. Es una línea justamente que se expande los países orientales, y todo eso viene de acá, toda esta línea que tenemos acá. Bien, Shem, de Shem tenemos Elam, Ashur, Lud, justamente, también tenemos Aram, justamente de acá tenemos a Ud, Hul, Guter, Mash, bueno, acá tenemos Arsafak, justamente acá tenemos a Shelach, de acá tenemos a Eber, de Eber Pelach, de acá también a Joktam, y bueno, y acá tenemos todas estas líneas que están acá, bueno, no las voy a leer a todas, y llegamos a las 70, ¿ves? Entonces concluimos, acá está el número 70 naciones que salen ¿de dónde? De los 3 hijos de Noah. Interesante, ¿no? Interesante conocer, no sé si acá justo estoy en una posición, no sé si alcanzan a leer, a ver, justamente, pero bueno, después se los paso si quieren, justamente, todo este resumen de cómo se conforman las 70 naciones de las cuales salen de los hijos, justamente, de Jefet, Ham y Shem, de los hijos, justamente, de Noah. Bien. Bueno, la familia de Abraham acá no me voy a meter porque es algo parecido, interesante, pero ya lo vamos a este cuadro un poco más adelante, porque en realidad de la línea que viene de Shem, de alguna manera que vimos acá, de la línea de Abraham, después sale Isaac, Jacob y los 12 hijos de Jacob, que acá lo podemos ver después tranquilamente y bueno, lo podemos sacar la cuenta también cómo están ubicados, ¿no? Bueno, hasta acá hemos llegado el estudio de hoy día. A un estudio que ha tenido un poco como una manera como tópico central de todo lo que hemos visto, que siempre tenemos que escudriñar un poco más de lo textual, siempre tenemos que escudriñar un poquito más. Tenemos que saber de que lo que a veces parece una cosa a simple vista, por eso que siempre cuando se estudia la escritura, bueno, los que transmiten maestros, Moré dice que hay cuatro niveles de enseñanza o de estudio, de escudriñamiento, justamente, que les pasó a llamarse un acróstico que se llamó Pardes, justamente, que era parte literal, la parte de pesa, no es pesa, el Remek, justamente, el Drosh y el Sod. Son la parte que tiene que ver, por ejemplo,
El sod es la última parte, que es la parte más oculta, la parte que, bueno, Juan hablaba mucho, usaba mucho el sod, la parte oculta. El rem justamente es mucho lo que usó Yeshua mismo cuando se hablaba de las parábolas, justamente, que tiene un lenguaje, cuando se transmite una parábola, que tiene un lenguaje, como una vez se dice, bueno, una parábola, un doble sentido, bueno, es esa parte. Bueno, y esta parte, la parte justamente oculta que estuvimos viendo ahora con respecto a lo que pasó allí con Canaán, justamente, sabiendo de que siempre, ustedes siempre, cuando no entienden algo, por supuesto que, bueno, está el tema de los Moré para preguntar, pero por sobre todo, primordialmente, si tienen herramientas, por ejemplo, los que tienen el Shuar, justamente, esa herramienta de la computadora, es una herramienta muy poderosa que es el buscar palabras. Por ejemplo, yo pongo ahora en ese Shuar esa palabra que estuvimos buscando justamente, esa frase, mejor dicho, que era la desnudez de tu padre, y ver dónde más se usa. Y bueno, entre esos textos hubiera saltado Levítico 18, por ejemplo. Entonces, salta allí, uno va leyendo, acá, a ver qué dice. A ver, acá ha usado la misma palabra. Y ahí aparece justamente. Entonces lo que se está queriendo transmitir es esto otro, no lo que parece ser. Entonces esto es importante justamente que tenemos que tener siempre. Escudriñemos de esta manera, busquemos de esta manera, justamente interrelacionemos. Los que no tienen el Shuar o alguna herramienta de este tipo, bueno, podrán hacerlo con las Biblias que tienen, como le llaman, al final de la Biblia le llaman concordancia, que al costadito de las Biblias, que son Biblias más o menos buenas, siempre salen a un costado, una barra, los distintos textos que hablan de eso. Entonces es muy probable, yo no lo cotejé en la mía en esta oportunidad, la concordancia, pero es muy probable que en esta parte que estamos viendo hubiera salido como concordancia Levítico 18, si alguno se especifica. Entonces es fácil de decir, bueno, a ver qué dice acá esta concordancia con respecto a esta palabra Levítico 18. Mira vos, qué interesante. Entonces uno empieza ya a entender esta parte. Vuelvo a repetir, no es que esté escrito lo que hemos dicho en cuanto a fue así o así o así. La Biblia no hace un poco, es como que lo deja ahí como para entendimiento. Hay muchas cosas que el entendimiento hebreo nosotros no lo tenemos porque nuestra mente es occidental, no es hebrea, lamentablemente. A pesar que somos injertados como hebreos y estamos asimilando el pensamiento hebreo, pero recién lo estamos haciendo ahora. Entonces todos estamos acostumbrados, cuando uno dice, por ejemplo, desnudez de su padre, a pensar lo que pensé yo en el primer momento, o sea, no era otra cosa, no tenía esta revelación o este entendimiento bíblico de lo que significa desnudez de tu padre. El hebreo sí lo tiene, o el hebreo por lo menos bíblico sí lo tenía justamente. Entonces, esto es interesante justamente, no tengamos, ¿cómo se dice?, vergüenza, si tenemos que alguna vez nos pasa esto bueno, mi padre ya duerme, y mi madre también, pero no me pasaría este caso, pero en el caso de ustedes que todavía tienen sus, bueno, también pasé eso con mi papá, ¿no? Bueno, ahora está durmiendo, ¿no? Pero no tuve vergüenza de nada, ¿cierto? Porque es un principal, ¿no es cierto? Uno le tuvo que ayudar porque la enfermedad que tenía, ¿no es cierto? Así que por eso. Cuando uno, perdón, sí, hermano. Justo ahora que me estaba acordando de Cristian. Bueno, mi suegro también en los últimos tiempos, cuando él estuvo tan mal, yo creo que dentro de todo él estaba caminando en el camino, pero no había entendido este texto, y él decía, él se avergonzaba mucho de que los hijos lo tuvieran que bañar, y porque yo creo que no tenía bien en claro este texto, o sea, lo había leído así como dice el hermano, sin entender. Y bueno, lo que él me decía, lo que me decía él dentro de todo, lo que cuando él reaccionaba, que me decía, yo me siento avergonzado que mis hijos a la edad que yo tengo me tengan que estar bañando, pero lo que yo te pido a vos, me decía, que bueno, que si llega el momento que vos a mí no, o sea, lo hagas. No lo haga, que Sí. yo no lo hiciera. Está bien, sí. Entonces, por ahí yo creo que si lo hubiera sabido, o sea, está bien dentro de todo que yo no soy una de las hijas, pero dentro de todo yo creo que si lo hubiera sabido no se hubiera avergonzado de que los hijos lo tuvieran que bañar. No sé. Evidentemente que más allá, el pudor o la vergüenza propia de la persona al cual está padeciendo esta circunstancia es una cosa. O sea, el pudor va a existir, yo creo que va a existir siempre. Ahora, el tema cuál pasa, que acá estábamos manifiesto que había una maldición para con el hijo que estaba haciendo ese acto supuestamente de recibir una maldición. Ahí está el asunto. O sea,
y que el hijo reciba una maldición, que recibe la maldición sobre la descendencia, inclusive la maldición que recibe el hijo del hijo, o sea, el nieto, o sea, el hijo del que estaba haciendo ese acto. Entonces, nuestro temor, ¿cuál era? Estoy siendo o sea, en realidad está siendo maldecido mi hijo por causa mía, porque veo la desnudez de mi padre. Ese es el tema, ¿no? No tanto la vergüenza de la persona en sí, sino de la que está haciendo el acto. Entonces, eso es importante saber, de que nosotros, al hacer un acto de esa envergadura, estamos realmente siendo bendecidos, porque el Señor nos demanda de el cumplimiento de ese deber de cuidar a nuestros padres. Entonces, y ese texto que uno dice, bueno, debe estar mal escrito, porque uno piensa, esto me huele que está mal. ¿Y qué pasa? Cuando uno entra ya en esa duda de que la escritura está mal escrita, ¿cómo está mal escrita la escritura? No, acá no puede ser. Si hay una cosa mal escrita, te puedo decir que está todo mal escrito. Es algo astuto, ardil, justamente, que el enemigo de las almas por ahí utiliza a las personas. Cuando uno lee estos textos, por ejemplo, personas que no son cristianas, o sea, no son conocedoras de textos bíblicos, y así como esto hay muchos otros de otro tipo, ¿no? Va a decir, ¿qué retrógrado? ¿Cómo puede ser de que vos pienses que esto realmente, que Dios te va a maldecir porque estás cuidando a tu padre? Claro, y si no hay un entendimiento de esto que estamos viendo, ¿qué le dice uno? Y bueno, entonces, ahora sí podemos decir, no, mira, realmente lo que acá está diciendo, tenés que interpretar de esta manera, respuestas acá, bueno, esto es importante que tengamos presente. Si no nos recordamos a lo mejor específicamente que era en Levítico 18, por ejemplo, donde, y en otro texto más que no lo puse allí, donde habla de la desnudez, no es el único que habla, ¿no? De todas maneras, se habla en otros textos, también se habla, por una cuestión de tiempo, no lo pude poner, no sé, se habla justamente de la desnudez de tu padre, y sepan que el texto bíblico existe y está. Entonces uno le puede prometer a la persona, mira, realmente, no me acuerdo en qué parte está, pero está, te prometo, te lo busco, pero tened presente que lo que habla acá no habla del acto en sí de hacer o de ayudar a un padre y ver desnudo al padre. No es eso, es otra cosa, que si quieres te la explico. Bueno, sepamos estas cosas, sepámosla para poder explicar a la persona, ¿no? Sepamos de que la maldición desciende, que hay maldición acá, la escritura lo dice. ¿Hay o no hay la maldición que decimos generacional? Por eso muchas veces cuando llegamos a un momento de nuestra etapa de la vida que uno dice, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué me pasa esto? Si yo estoy en el camino y hago todo lo que tengo que hacer, todo lo estoy haciendo de una manera justamente a mi entendimiento correcta, y algo sucede. Bueno, hay cosas que suceden, todo lo que el Eterno permite que suceda a los hijos que le amamos a Yahweh, se suceden para bien. Pero las respuestas muchas veces son estas. Hemos realmente renunciado, hemos cortado, como muchas veces se dice, las maldiciones que nos llegan por los pecados de nuestros antepasados. Puede ser padre, puede ser abuelo, puede ser bisabuelo. ¿Hemos renunciado a eso? ¿Hemos cortado eso? ¿Nos hemos arrepentido por el pecado de ellos? Dice, ¿y yo qué tengo que ver con mi abuelo? Pero ¿existe la maldición o no existe? La maldición existe. Entonces, nuestro deber, conociendo esto, es que lo tenemos que hacer por nuestros hijos. Tenemos que renunciar, ¿no es cierto?, o pedir perdón por el pecado de nuestros ancestros, si queremos llamar así, y metemos ahí las generaciones antes, no solamente los padres, abuelos. ¿Cuántos de los que yo he sentido comentarios de hermanos, digamos, comprometidos, y tenían el abuelo hechicero? Tal cual, yo tengo, bueno, no voy a nombrar, pero tengo conocidos ministros, pastores, de alguna manera, donde el abuelo, no, el padre, y también el abuelo, seguramente también debe haber sido, no me acuerdo, eran hechiceros, tal cual. Y el hombre ministraba adelante, imponía mano. No voy a decir el lugar ni nada, pero así era, hasta que realmente el Señor me mostró con esto justamente algo que estaba pasando, algo que no estaba bien justamente. Y cuando ahondé un poco más y se habló el tema, bueno, terminé saliendo de la iglesia esa, pero digamos, para resumir, cuando se mete el dedo en una llaga, termina justamente una vez mal. Pero bueno, el tema ¿cuál era? Que la persona, resumida cuenta, no había renunciado a eso por esta falta de entendimiento, que ahora la tengo perfectamente, en su momento no la tenía tan clara, pero esto que hoy nos llega debe de ser renunciado. Y la persona que está imponiendo mano, por eso es que el tema de imposición de mano es tan y tan importante, que no se debe tomar a la ligera, porque la persona que no está justamente con todo en línea, como quien dice, esto incluido, de haber renunciado previamente a las maldiciones de los pecados de sus ancestros, transmite en esa bendición que supuestamente está haciendo liberación, ¿qué está impartiendo? Maldición.
no digo por la persona, porque puede haber un carácter de la persona querer hacerlo honradamente, bien, pero la persona no hizo lo correcto, justamente. Por eso que nosotros tenemos que tener precaución de todo eso, justamente. Por eso que inclusive, si ustedes han tenido la oportunidad, no porque yo no haya renunciado, he renunciado, de todas maneras lo comento a todo esto, pero de todas maneras, hasta cuando ungimos con aceite, no tocamos a las personas. Ungimos con aceite, justamente el aceite unge a la persona, el Señor instruye a través de lo que Él manda, ¿no es cierto? Es importante estas partes, estos detalles. ¿Sí, hermana? Uno de los que han decía que primeramente, antes de bendecir a los hijos, el hombre bendice a la mujer, a la esposa, y la esposa bendice al hombre. Dice que cuando hay algo que como que está mal entre ellos, o sea, una discusión, sí. Dice que no puedes ir a bendecir a tu hijo, porque ¿cómo estás bendiciendo a tu hijo si estás mal con tu mujer? Supuestamente son uno, entonces ¿cómo vas a estar bendiciendo a tu hijo si tenés eso? ¿Cierto? Entonces como que no estás bendiciendo ni a tu mujer ni a tu hijo. Directamente que sí, no, como que la maldición, prefiero no hacerlo porque realmente no estás justamente en una condición, digamos, justa, como ya dije, justamente ante el Eterno. Entonces, no sería bueno hacerlo, inclusive. Primeramente arreglas tu cuenta justamente ante el Señor. Ahora, esto que estamos hablando va un poco más arriba justamente de lo otro, porque cuando no se ha renunciado o no se ha declarado el perdón por los pecados de nuestros antepasados, directamente no es que no esté llegando una bendición cuando decimos la bendición, está llegando una maldición. Ese es el tema justamente. La maldición que está, que ya lo hemos visto, que existe, que está, que se transmite. Entonces, ¿cuál es el trabajo para cada uno de nosotros que estamos acá? Si no lo hemos hecho, hagámoslo. Si lo hemos hecho, bueno, declarar, estar ¿cómo se dice? Confiado en que el Señor ya, porque no somos nosotros estamos declarando que es cortada toda maldición generacional. Pero el que corta, ¿quién es? Yahweh. Él es el que hace la obra, justamente. Él es el que hace el corte total de toda maldición sobre nuestras vidas desde nuestras generaciones. Entonces, esto que estamos diciendo hoy día, sepamos que existe, en el orden espiritual existe. Entonces, estas cosas debemos tener cuidado, ponerla por obra, no tener miedo. Acá no se trata de tener miedo, no, porque un Shadik camina tranquilo, camina con la frente alta, camina de una vez sabiendo que el Eterno es nuestro Shomer, nuestro guardador, y Él nos liberará de toda acechanza, ¿no es cierto? Pero tenemos que tener presente este tipo de cosas, ¿no? Bueno, me he quedado solo, como quien dice, compartiendo, porque no han compartido bien, pero no, quedó en que alguien iba a hacer un resumen. No sé si alguien lo ha hecho, un resumen, una parte, un aporte un poco más allá de lo que hemos compartido. Ya hemos compartido entre varios, ¿no? Pero un poquito más. No sé si alguien quiere compartir un poco.